En la quietud de un jueves por la mañana, durante la segunda semana de mayo de 2025, apenas unos días después de su elección, el Papa León XIV solicitó una audiencia privada con el cardenal Luis Antonio Tagle. El pontífice recién elegido, todavía adaptándose a los ritmos de su sagrado oficio, había mantenido un perfil de serena contemplación, alejado del bullicio público, pero esta solicitud era distinta. No había una agenda, ninguna secretaría había transcrito el mensaje, simplemente decía: venga solo. Sala de lágrimas. 9 en punto. El cardenal Tagle se encontraba en la biblioteca apostólica, inmerso en notas sobre política migratoria. Cuando recibió el mensaje, lo leyó una sola vez. Lo dobló con cuidado y partió sin pronunciar palabra. La sala de lágrimas, contigua a la Capilla Sixtina, es el lugar sagrado donde los papas recién elegidos visten por primera vez su túnica blanca. Es un espacio al que muy pocos tienen acceso, un lugar cargado con el peso espiritual de los siglos. Los cardenales lo conocen como el umbral donde la alegría de la elección se encuentra con la abrumadora carga de la responsabilidad. Tagle entró a las 8:59. La sala estaba en un profundo silencio, iluminada únicamente por la luz del sol que se filtraba a través de estrechas ventanas. El Papa León se encontraba de pie frente a un antiguo armario, con las puertas abiertas de par en par, sin volverse, y sin un saludo previo. Su voz resonó en la quietud: hay algo aquí que nunca estuvo destinado a un solo hombre. Tagle esperó. El Papa se hizo a un lado, revelando una pequeña caja de madera que descansaba en el interior. Era de un tono oscuro, tallada con el símbolo del crismón en su tapa y reforzada en las esquinas con hierro herrumbrado. Una antigua cadena, rota en un punto, colgaba lánguidamente a su alrededor. León miró por encima del hombro. No se abre con una llave. No para todos. Tagle frunció el ceño. ¿Qué es? ¿Santo Padre? Ese es el misterio, dijo el Papa, mirándolo finalmente a los ojos. No lo sabemos, pero ha permanecido en ese armario desde los tiempos de León XIII. Tagle parpadeó, asombrado. ¿El siglo XIX? León asintió. Sin documentación, sin registro en los archivos, ni siquiera un susurro en los archivos secretos. Pero siempre se ha transmitido de papa a papa con una sola y solemne instrucción: lo sabrás cuando llegue el momento. La estancia pareció enfriarse, aunque ninguna ventana estaba abierta. León se acercó y, con suma delicadeza, levantó la caja. No estaba cerrada, pero su antigüedad era evidente en el polvo incrustado en las tallas y en sus bordes, suavizados por el paso del tiempo y el contacto de muchas manos. La acunó como si fuera una reliquia. Hace 3 noches, confesó León, soñé con esta caja. En el sueño, me veía entregándotela a ti. Tagle reflexionó. Un sueño simbólico, quizás. No, afirmó León. Fue una orden. Extendió la caja. Tagle dudó. Algo en aquel objeto le infundía una profunda inquietud. No de miedo, sino de reverencia. Era como tocar los muros de piedra del Santo Sepulcro o escuchar las escrituras leídas en arameo. Algo inmemorial habitaba allí. Extendió sus manos y las posó sobre la madera. En el instante en que sus dedos la tocaron, un calor profundo e inesperado emanó de la caja. León contuvo el aliento. Tagle alzó la vista. ¿Lo ha sentido? León solo asintió, con la mirada fija en el objeto, con manos temblorosas. El cardenal Tagle abrió suavemente la tapa. No hubo crujido alguno, ninguna resistencia. Dentro, reposaba un trozo de lino doblado, amarillento y delicado por el tiempo. Lo desdobló con sumo cuidado. En el centro, un pequeño objeto yacía envuelto en una segunda tela. Esta parecía más nueva, pero presentaba extraños pliegues simétricos, como si hubiera sido perfectamente planchada y conservada durante años. Tagle lo desenvolvió lentamente. Dentro había una piedra negra y ovalada, lisa como el cristal. A primera vista, parecía obsidiana, pero cuando la luz incidió sobre ella, unas letras aparecieron. No estaban grabadas, sino que eran visibles dentro de la piedra, como un reflejo escrito bajo su superficie.
Las letras brillaron un instante y luego se desvanecieron. Tagle miró a León. ¿Lo ha visto? León asintió de nuevo. 3 letras. Y no eran latinas. Susurró Tagle. Y cambiaron. Vi 2 conjuntos distintos. El segundo no eran letras. Eran números. Un golpe en la puerta exterior los sobresaltó. Eran las 9:10 de la mañana. Un monseñor anunció: Su Santidad, el embajador ha llegado. León no respondió. Se volvió hacia Tagle. No muestres esto a nadie. Todavía no. Tagle comenzó a envolver la piedra de nuevo. León lo detuvo. No, manténla desenvuelta. Deja que respire. Tagle alzó una ceja. ¿Que respire? León miró de nuevo hacia el armario. Cuando la toqué por primera vez, estaba fría. Luego se calentó. Tú lo sentiste. Tagle asintió. Aún lo siento. Yo también, dijo el Papa en voz baja. Incluso ahora, aunque ya no la sostengo en mis manos. Esa noche, en la quietud de su residencia en el Pontificio Colegio Filipino, Tagle colocó la piedra sobre su escritorio. Bajo la mirada de un pequeño crucifijo, oró en silencio, pidiendo guía, y luego apagó las luces. A las 3:33 de la mañana, se despertó de súbito. La habitación estaba a oscuras, pero la piedra emitía un brillo tenue. No era una luz intensa ni sobrenatural, pero era inconfundible. Latió 3 veces y luego se apagó. Tagle se incorporó, con el corazón acelerado. Fue entonces cuando notó algo sobre su escritorio. El lino que había envuelto la piedra estaba de nuevo desdoblado. Y junto a él, había un trozo de papel que antes no estaba allí. Una sola línea, escrita en latín: Nomen suum non est ignotum. Su nombre no es desconocido. El cardenal Tagle permanecía inmóvil, con la mirada fija en aquella frase en latín: Nomen suum non est ignotum. Su mano flotaba sobre el papel, sin atreverse a tocarlo. No era miedo lo que sentía. No exactamente, sino la profunda intuición de que este mensaje, su aparición, su momento, su lugar, no era obra de manos humanas. El tenue brillo pulsante de la piedra negra había cesado, dejándola fría e inerte una vez más. Pero el silencio que siguió no era un vacío, se sentía expectante. Como si algo hubiera hablado y ahora aguardara una respuesta. Tomó el papel con delicadeza. Se sentía extrañamente fresco al tacto, casi húmedo, y la tinta, de un marrón oscuro y levemente metálico, brillaba bajo la luz de la luna. Lo acercó a su lámpara de lectura, la encendió y examinó sus fibras. No era el papel de carta estándar del Vaticano, era antiguo. Hecho a mano, fibroso e irregular, como un pergamino de hacía siglos. Sin embargo, la escritura parecía moderna. Esa contradicción fue lo que más lo inquietó. A la mañana siguiente, el cardenal Tagle, que apenas había dormido, se vistió temprano. Llevaba consigo la piedra negra y el lino, cuidadosamente envueltos, pero al alcance de su mano. Se dirigió a pie a la Pontificia Universidad Gregoriana, usando una entrada lateral conocida por el profesorado. Necesitaba a alguien que pudiera identificar las letras que había visto brillar dentro de la piedra. El hombre que buscaba era el padre Henry Martial, un jesuita francés y profesor de paleografía semítica, uno de los pocos eruditos en el mundo capaces de leer las formas más tempranas de la escritura bíblica sin ayuda. Martial era conocido por su escepticismo ante todo lo que se etiquetara como milagroso. Y era precisamente por eso que Tagle confiaba en él. Se sentaron en una pequeña sala de investigación, rodeados de antiguos fragmentos de la Torá y tablillas de arcilla. Tagle depositó la piedra sobre la mesa sin decir palabra. El padre Martial se ajustó las gafas. No estoy seguro, respondió Tagle. Obsérvala bajo la luz directa. Martial giró el brazo de la lámpara hasta que la bombilla quedó justo encima de la piedra. Al principio, no sucedió nada, pero luego, al ajustar ligeramente el ángulo, 3 caracteres tenues emergieron en el centro de la piedra. No estaban rayados ni grabados, parecían flotar, sumergidos justo debajo de la superficie. El rostro del padre Martial se tensó, se ajustó las gafas de nuevo y se inclinó aún más. Es imposible, murmuró. ¿Qué es?
preguntó Tagle. Martial levantó la vista, con los ojos desorbitados. Es paleohebreo, pero estilizado. No he visto esta variante fuera de los fragmentos de la estela de Mesa. ¿Estás seguro de que? Absolutamente. Es el tetragramatón. Tagle contuvo el aliento. ¿Está diciendo que es el nombre de Dios? Martial asintió lentamente. Sí, YHWH. Pero esta forma es anterior a cualquier manuscrito que yo haya visto. ¿Y estos trazos? Hizo una pausa, visiblemente turbado. Nunca han aparecido así, ni en piedra ni en vidrio. No dentro de una superficie. Esto no está inscrito, esto está contenido. Cuando Tagle salió de la universidad, con la piedra envuelta en lino guardada en su maletín, su teléfono vibró. Era un mensaje seguro del Vaticano, del Papa León: venga a mi despacho. Urgente. Tagle llegó 20 minutos después. Al cruzar las puertas de bronce, encontró al Papa ya de pie junto a la ventana, contemplando la plaza de San Pedro. Te estaba esperando, dijo el pontífice. Tagle asintió. Vengo de la Gregoriana. León se volvió, con una mirada intensa. Algo está sucediendo. Aún no lo comprendo del todo. Pero las señales convergen. Hace 2 noches, una religiosa en Malta informó que su crucifijo se calentó en sus manos durante la oración. Describió haber visto 3 marcas brillantes dentro del corpus. Marcas que no pudo explicar. El corazón de Tagle dio un vuelco. ¿3 marcas? León asintió, con forma de letras. Ella las dibujó. Le entregó a Tagle un papel. El dibujo era rudimentario, pero inconfundible. Eran las mismas formas paleohebreas de la piedra. Coinciden, susurró Tagle. Lo sé, respondió el Papa. Esa noche, de vuelta en su capilla privada, el cardenal Tagle colocó la piedra sobre el altar y se arrodilló para orar. No pidió nada, simplemente esperó. A las 9:58 de la noche, la misma hora en que la piedra había latido la noche anterior. La vela a su lado parpadeó y se inclinó hacia el objeto. Y entonces, la piedra brilló de nuevo, una sola vez, pero en esta ocasión, al hacerlo, apareció el segundo conjunto de símbolos, no letras, sino números. 3 dígitos idénticos, 3, 3,3. Tagle respiró hondo, y desde lo más profundo de su ser, una frase brotó de sus labios. Inesperada y solemne, la hora del nombre ha regresado. No sabía por qué lo dijo ni qué significaba, pero en el instante en que las palabras abandonaron su boca, la habitación tembló. Fue un temblor leve, pero suficiente para agitar el agua bendita de la pila. Suficiente para hacerle comprender que aquello no era solo una reliquia. Estaba viva, había estado esperando, y ahora, había comenzado. A la mañana siguiente, el cardenal Tagle regresó al Vaticano. Bajo la apariencia de una jornada rutinaria, se dirigió hacia una reunión con la Secretaría para la Evangelización, pero en lugar de ir a su despacho, se desvió discretamente hacia el Palacio Apostólico, evitando los pasillos concurridos para deslizarse en una capilla lateral sin nombre, conocida solo por un puñado de clérigos de alto rango. La piedra reposaba en el bolsillo de su abrigo. No se había atrevido a dejarla en su habitación después de lo ocurrido la noche anterior. Tagle no era un hombre fácil de conmover, había enfrentado tifones, inestabilidad política y crisis pastorales en las regiones más pobres del mundo. Pero esto era diferente. No era una crisis, era una llamada. Silenciosa, sin exigencias, pero inconfundible en su peso. Colocó la piedra suavemente sobre el altar y se arrodilló. Señor, susurró, si esto no proviene de ti, haz que se desvanezca. Pero si es tuyo, muéstrame lo que deseas. La capilla permaneció en silencio. Pero justo cuando comenzaba a levantarse, notó algo extraordinario. El crucifijo sobre el altar, de bronce sencillo, sin adornos, proyectaba una sombra. Esto no sería inusual, de no ser por un detalle. No había ninguna fuente de luz detrás de él. Ninguna lámpara, ninguna vela, ninguna ventana. Y sin embargo, el crucifijo proyectaba una sombra perfecta sobre la propia piedra. Era como si la cruz misma hubiera encontrado su propia luz.
dirigida únicamente hacia la reliquia. Tagle se quedó inmóvil. La sombra se movió, no de forma rápida ni errática, sino con una lentitud deliberada, hasta que la silueta de la cruz cubrió perfectamente las letras hebreas dentro de la piedra negra. Y entonces, por un breve instante, todo brilló con un suave resplandor dorado. Luego, la luz se extinguió. Esa misma tarde, el Papa León XIV se reunió en privado con el archivista del Archivo Secreto Vaticano, Monseñor Aldo Ferretti. El Papa no llevaba consigo documentos ni séquito. Solo una pregunta: ¿ha existido alguna vez un registro extraoficial de algo transmitido fuera de los protocolos establecidos? Ferretti, que había servido en el archivo durante 42 años, rara vez hablaba más de lo necesario. Ante esta pregunta, guardó un largo silencio, abrió un pequeño cajón de su escritorio y extrajo un sobresellado. La caligrafía era antigua, delicada. Se lo entregó al Papa. No sabemos quién lo escribió. Fue depositado en los archivos en algún momento de la década de 1960. No lleva firma, pero la escritura coincide con la de un asistente papal del pontificado de León XIII. El Papa abrió el sobre. Dentro, una sola hoja contenía 4 palabras en latín: non aperiatur nisi a sancto. No abrir, excepto por un santo. Debajo, en un trazo casi desvanecido, se leía: la reconocerá por el nombre. De vuelta en su residencia, el cardenal Tagle guardó la piedra en un cajón junto a su cama. Pero tarde esa noche, algo lo despertó. No fue un ruido ni un sueño, sino una extraña sensación, un peso sobre el pecho. Se incorporó. El cajón estaba abierto. El lino había caído al suelo y la piedra reposaba sobre la Biblia en su escritorio. Aunque él no la había dejado allí, se levantó lentamente, el corazón latiéndole con fuerza. La piedra, una vez más, brillaba, pero esta vez las letras estaban invertidas. No como un reflejo, sino mostradas desde su interior, como si el mismo Dios estuviera mirando a través de ella. Susurró: ¿qué intentas mostrarme? Una brisa recorrió la habitación, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. La vela de su escritorio se encendió súbitamente y luego se apagó. Cuando el humo se disipó, las páginas de su Biblia se habían abierto en el libro del Éxodo. Capítulo 3. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy me ha enviado a vosotros. El nombre inefable, descansando en su habitación, ardiendo sin llama. Al día siguiente, el cardenal Tagle regresó ante el Papa. Necesito mostrarle algo, dijo. Se reunieron en un estudio privado, sin cámaras ni personal. Tagle colocó la piedra sobre la mesa, sin su envoltura de lino. Dio un paso atrás. Mire, susurró. El Papa se inclinó. La piedra parpadeó de nuevo. Entonces, solo por un instante, la sombra de una mano apareció sobre ella, pero nadie se había movido. El Papa se acercó lentamente y, en el momento en que sus dedos rozaron la piedra, sus ojos se abrieron de par en par. No dijo nada, pero sus labios comenzaron a temblar. Tras varios segundos, retiró la mano. He visto mi propio nombre, dijo en voz baja, pero no estaba escrito. Ha sido pronunciado dentro de mí. Tagle asintió. No es solo una reliquia, Santo Padre, es un espejo, pero no del cuerpo, sino del alma. El Papa cerró los ojos. Luego abrió un cajón, sacó el sobre de los archivos secretos y se lo entregó a Tagle. Cuando el cardenal leyó la frase, non aperiatur nisi a sancto, se reclinó en su asiento. Sobrecogido, levantó la vista. ¿Cree que soy yo a quien ha hablado? León no respondió directamente. Se limitó a decir: a mí no me respondió como a ti. Eso significa algo. La Iglesia siempre ha tenido reliquias, pero esto no es una reliquia. Es una respuesta. Esa noche, Tagle regresó a su capilla, pero al llegar, la piedra había desaparecido. Solo quedaba el lienzo, y sobre él, un nuevo mensaje, recién escrito con la misma tinta de antes: ya lo has visto. Ahora debes llevarlo, a primera hora de la mañana.
El cardenal Tagle había buscado en cada rincón de su residencia. La piedra negra se había desvanecido. No había señales de entrada forzada. Ningún desorden. Solo quedaba el lienzo, doblado con precisión sobre su escritorio. Y sobre él, el mensaje: ya lo has visto. Ahora debes llevarlo. Permaneció sentado en silencio durante casi una hora, con las manos entrelazadas, intentando sosegar el temblor que recorría su pecho. ¿Llevar qué?, susurró al aire, al mirar el crucifijo en la pared. Este nunca le había parecido tan silencioso. Más tarde, Tagle acudió a su cita con el Papa. El rostro del pontífice reflejaba el mismo agotamiento que Tagle sentía, una expresión de asombro abrumado por una carga sagrada. Sin preámbulos, el Papa León XIV habló primero: ha desaparecido de tu habitación. Tagle levantó la vista, sorprendido. ¿Cómo lo sabe? Porque algo ha aparecido en la mía. León se acercó a su escritorio. Tomó un sobre estrecho y se lo entregó. Dentro había un pergamino, idéntico en textura y caligrafía al que Tagle había recibido. Decía: no busques la piedra. Ahora está dentro de él. Tagle cerró los ojos. No lo entiendo. El Papa lo miró con una extraña mezcla de tristeza y admiración. No necesitas entenderlo, solo necesitas obedecer. La voz de Tagle era apenas un susurro. Entonces, ¿no es un objeto? León negó con la cabeza. La piedra fue el umbral, la puerta. El mensaje no estaba escrito en la piedra, estaba escrito en ti. Durante la semana siguiente, Tagle comenzó a experimentar sensaciones sutiles y extrañas. Ocurrió por primera vez durante la misa en una pequeña capilla en las afueras del Vaticano. Mientras recitaba las palabras de la consagración, su voz tembló al pronunciar: este es mi cuerpo, y la hostia en sus manos. Por un brevísimo instante, pareció latir como un corazón. Nadie más reaccionó, pero después, el diácono que lo asistía se le acercó con preocupación. Eminencia, dijo, ¿oyó usted ese sonido? Tagle frunció el ceño. ¿Qué sonido? Fue como un susurro. No provenía de nadie, pero decía su nombre. 2 días después, visitó la tumba de San Pedro en la cripta bajo la basílica. Oró en silencio, buscando claridad. Cuando se disponía a marcharse, algo captó su atención. Una de las columnas de mármol de la estructura constantiniana original tenía una leve marca que nunca antes había visto. Se acercó y allí estaba de nuevo, el número 3, 3,3, débilmente tallado en la piedra. Tan sutil que solo podía verse si se sabía qué buscar. Extendió la mano para tocarlo, y el mármol se calentó bajo sus dedos. Solo por un instante, lo suficiente para saber que no era una coincidencia. Esa noche, el Papa León convocó una reunión de emergencia con 3 miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Fue extraoficial, sin actas. El tema era simple pero desconcertante. ¿Qué enseña la Iglesia?, preguntó el Papa. ¿Sobre la posibilidad de que una persona se convierta en un receptáculo viviente de un símbolo divino? La sala quedó en un profundo silencio. Finalmente, uno de los cardenales, un jesuita anciano, habló. Ha habido santos que llevaron los estigmas, otros que portaron signos proféticos. Pero esto es diferente. Esto implicaría que la Iglesia no está presenciando una devoción, sino una encarnación. León miró fijamente la mesa. ¿Lleva el nombre? Otro cardenal dudó. Eso significaría que es un icono viviente. No para ser venerado, interrumpió el Papa rápidamente, sino para ser observado de cerca. La Iglesia debe caminar a su lado con cautela, con oración, porque si pronuncia algo que no proviene de Dios. El jesuita asintió con gravedad. Entonces el eco no se detendría en esta tierra. Aquella noche, Tagle no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, contemplando los silenciosos tejados de Roma. Y entonces, sin pensarlo, comenzó a hablar, pero no en latín, ni en inglés. Las palabras brotaron de él, espontáneas, suaves, reverentes. Era un lenguaje que no conocía, pero esta vez lo comprendió. No con el intelecto, sino con el alma. No era un mensaje, era una llamada, una respuesta.
En un monasterio de Etiopía, un monje que hacía vigilia a medianoche sintió que algo se agitaba entre los muros. El icono de Cristo Pantocrátor parpadeó, como si lo hubiera tocado un viento invisible. El monje se levantó sin saber por qué y abrió su salterio. Se abrió en el Salmo 139, tú me tejiste en el vientre de mi madre. Te doy gracias porque me has hecho de manera admirable y maravillosa. En el margen de su viejo salterio, había aparecido un símbolo que nunca antes había estado allí, 3 líneas formando un círculo abierto en la parte superior, y junto a él, los números 3, 3,3. De vuelta en Roma, Tagle sacó el lienzo una vez más. Lo extendió sobre el escritorio. Algo había cambiado. La tela brillaba débilmente. Ya no estaba en blanco. Ahora, bordadas con un hilo tenue. Había 3 simples palabras, Él está cerca. Roma nunca duerme del todo. Pero esa noche, poco después de las 2 de la madrugada, una extraña quietud se cernía sobre la ciudad. El cardenal Tagle se encontraba en la pequeña capilla privada del Pontificio Colegio Filipino. El lienzo yacía abierto sobre el altar, bajo la luz parpadeante de una única vela. Su mensaje bordado aún brillaba débilmente, Él está cerca. Tagle no se movía, llevaba 20 minutos de pie, sin hablar, sin siquiera rezar, solo escuchando. ¿Pero qué? Ni él mismo lo sabía. Y entonces, un sonido, no en la habitación, ni en las paredes, ni desde el exterior, venía de su interior, era como un aliento recordado, el suyo, pero más profundo. Retrocedió un paso, y la vela parpadeó con violencia. Luego, el bordado comenzó a desvanecerse ante sus ojos, hasta que el lino volvió a su estado original. Tagle susurró, ¿qué es lo que llevo? Y como respuesta, el suelo bajo el altar emitió un único y sordo golpe. Un latido. Luego, el silencio. A media mañana, Tagle se reunió de nuevo con el Papa León XIV. Esta vez en los jardines vaticanos. El Papa se lo había pedido. Nadie los acompañaba, solo ellos dos, caminando entre los olivos plantados por pontífices de antaño. Al principio no hablaron. Los pájaros cantaban. El cielo estaba despejado. Pero Tagle podía sentirlo incluso allí, algo se movía bajo la superficie de la realidad. León finalmente rompió el silencio. Leí una vez sobre un hombre. Dijo, que creía escuchar a Dios en cada gota de lluvia. Tagle lo miró de reojo. ¿Le creyó? No, admitió León. Pero lo envidié. Se detuvieron cerca de una pequeña estatua de San Benito. León se volvió hacia él. ¿Todavía lo escuchas? Tagle asintió lentamente. No es constante, es receptivo. Se despierta cuando estoy en silencio. Cuando abandono mis propios pensamientos. No me está hablando a mí. Está escuchando a través de mí. La mirada de León se agudizó. Esto podría causar escándalo, confusión, acusaciones de idolatría, misticismo, incluso herejía. Tagle habló en voz baja. Por eso no se lo he dicho a nadie más. Lo sé, respondió León, y yo tampoco lo haré. Todavía no. Puso una mano sobre el hombro de Tagle. Pero necesitas saber algo. Ayer, un sacerdote en México informó de un fenómeno durante la adoración. La Sagrada Eucaristía comenzó a irradiar calor. Varias personas lo sintieron. Describió haber visto aparecer letras tenues en la hostia. Tagle se giró para mirarlo. 3. León asintió. Coinciden con las tuyas. Esa noche, en una sala sellada del Palacio Apostólico, los técnicos del Vaticano analizaron un archivo de audio de una misa televisada que Tagle había celebrado el domingo anterior. Buscaban una breve anomalía de audio. Encontraron algo más. En el preciso instante en que Tagle elevó el cáliz, la onda de sonido se invirtió, creando lo que los ingenieros llamaron silencio inverso, un fenómeno en el que el equipo capta una ausencia total de ondas de radio. Solo había ocurrido 2 veces antes en grabaciones de la Iglesia, una durante el funeral del Papa Juan Pablo II, la otra durante el cónclave de 2013. Ahora, había sucedido durante una misa con el cardenal Tagle. El técnico principal, por curiosidad, reprodujo el fragmento al revés.
y entonces lo oyeron, una palabra suave, alargada, incomprensiblemente baja, repetida 3 veces. No pudieron identificar el idioma, pero todos coincidieron, no era una interferencia. Era intencional. En su residencia, Tagle abrió su Biblia al azar. Se abrió en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2. El día de Pentecostés, y todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresasen. Sus ojos recorrieron el versículo lentamente. Hablar en otras lenguas. ¿Era eso lo que había sucedido? ¿Era un idioma desconocido para él, o algo más profundo? ¿Un lenguaje más antiguo que el propio lenguaje? Cerró el libro, pero antes de poder levantarse, la brisa atravesó de nuevo la habitación, aunque no había ventanas abiertas. Y sobre la mesa, junto a la Biblia, yacía un solo pétalo de olivo, pero no había olivos cerca. Esa misma noche, el Papa dirigió una procesión silenciosa por los jardines vaticanos. Fue sin previo aviso, solo 15 sacerdotes y un obispo estaban presentes. Cada uno sostenía una vela encendida, León no llevaba ninguna. En el centro del jardín, se detuvo y recitó una oración que no se había pronunciado en público durante casi un siglo. Una bendición sobre los mensajeros, Señor. Envía a aquellos que no hablan con su propio aliento, sino con el tuyo. Al terminar, susurró para sí mismo, está cerca. Pero, ¿quién? Mientras tanto, a miles de kilómetros, en Filipinas, una niña de la ciudad de Davao se despertó llorando. Su madre corrió a su lado. ¿Qué sucede, mi amor? La niña, de no más de 7 años, levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. El hombre de los ojos dulces dijo una palabra. ¿Qué palabra? La niña dudó, y luego susurró un sonido que no pertenecía a su idioma. Su madre nunca lo había oído. Pero 3 días después, al ver al cardenal Tagle en la televisión, gritó, es él, ese es el hombre que la dijo. El cardenal Tagle estaba de pie en el patio de la Domus Sanctae Marthae, con la mirada fija en una estatua de la Virgen María bajo una higuera en flor. El sol de la mañana se filtraba entre las ramas, proyectando suaves luces sobre su sotana. Por primera vez en días, se sentía en calma, no en paz, sino en silencio, como la quietud que sigue a un relámpago. Metió la mano en el bolsillo y tocó el lienzo doblado. Había permanecido en blanco, pero lo llevaba consigo a todas partes. Se había convertido en una segunda piel, más íntima, en cierto modo, que su propio crucifijo. Detrás de él, se oyeron unos pasos. Era el arzobispo Charles Scicluna, recién llegado de Malta. Luis, dijo con voz suave. ¿Tienes un momento? Tagle se volvió. Scicluna parecía preocupado, con esa clase de inquietud reservada para quienes saben demasiado y hablan muy poco. He escuchado algo inusual de uno de nuestros seminaristas. Continuó, dijo que estaba orando durante la adoración y comenzó a llorar, pero no de emoción. Tagle esperó, dijo que oyó un sonido dentro de sí. Lo describió como un hombre que intentaba recordarse a sí mismo. ¿Te dice algo? El corazón de Tagle se encogió. No dijo nada, pero su silencio fue la respuesta. Esa noche, Tagle se encontró de nuevo en la misma capilla privada. La piedra seguía ausente, pero algo persistía, una presencia, un eco. Colocó el lino sobre el altar y se arrodilló. Esta vez no habló en voz alta, dejó que el silencio se abriera dentro de él. Y al hacerlo, algo se agitó, no en el aire, ni en la habitación, sino en su interior, un calor que irradiaba desde lo más profundo de su pecho, seguido de una repentina y clara atracción, no dolorosa, sino insistente. Abrió los ojos. La vela del altar danzaba, proyectando un extraño patrón de sombras en la pared. No eran aleatorias, eran formas, 3, una vertical, una horizontal, una circular. Pulsaron una vez y se desvanecieron. Tagle susurró, estás escribiendo de nuevo, pero a través de mí. Y en ese instante, sintió una necesidad imperiosa de hablar. No en su idioma, ni siquiera con palabras. Era sonido, ritmo, aliento.
Era la melodía más antigua del mundo, buscando el camino de regreso a su compositor. En otra parte del Vaticano, el Papa León XIV examinaba un antiguo manuscrito. Una nota marginal, datada a finales del siglo XIX, hacía referencia a una caja sellada entregada al Papa León XIII por un ermitaño que apareció a las puertas de la Basílica de Letrán y desapareció una hora después. Sin nombre, sin origen, solo una última línea en las notas del asistente, dijo que la caja no estaba destinada a un papa, sino a una voz que vendría después del silencio. León se recostó, frotándose los ojos. Recordó lo que el cardenal Tagle había dicho en el jardín, que la presencia no le hablaba a él, sino a través de él, una voz que vendría después del silencio. Cerró el manuscrito lentamente y susurró: «El silencio ha terminado». Esa noche, una mujer en un pueblo a las afueras de Manila se despertó y encontró su rosario brillando débilmente. Lo tocó, incrédula, luego se volvió hacia su crucifijo. Los ojos de Cristo, pintados en la madera, parecían brillar con humedad. Gritó, despertando a su esposo, que corrió a llamar al párroco. Cuando regresaron, el resplandor se había ido, pero en la mesa, donde había descansado el rosario, estaban grabados los números 3, 3,3. De vuelta en Roma, Tagle salió de la capilla al patio. El aire se había enfriado. Una suave brisa mecía la hiedra de los muros. Respiró hondo. Entonces, desde algún lugar a sus espaldas, escuchó una voz suave, casi inaudible: «¿Te ha recordado?». Tagle se giró bruscamente. No había nadie, solo la quietud de la noche y el peso de una verdad que crecía en su interior como un fuego sagrado. Ya no era solo un testigo, ahora era un receptáculo. El cardenal Tagle estaba sentado en su escritorio mientras el alba despuntaba sobre Roma. El lienzo yacía extendido frente a él. Había evitado mirarlo durante la noche, temiendo que cambiara de nuevo, temiendo aún más que no lo hiciera. Nada había ocurrido desde que escuchó aquel susurro: «¿Te ha recordado?». Pero esa voz no había venido de fuera. Había surgido del interior de la habitación y, posiblemente, de él mismo. Miró la tela. Cada hilo parecía ahora cargado de un peso sagrado. Y entonces, mientras la primera luz de la mañana acariciaba la mesa, un nuevo mensaje comenzó a emerger, no escrito con tinta, sino formado por las propias fibras en relieve, como una cicatriz que se forma bajo la piel: «Que se conozca el nombre». Extendió la mano para tocarlo, pero las palabras se desvanecieron al contacto. Habían sido solo para sus ojos. Más tarde, el Papa León XIV se reunió con la Secretaría de Estado. Cuando los demás se marcharon, le indicó a su secretario privado que se quedara. Abrió una carpeta delgada. Dentro había una copia de una carta enviada desde Corea del Sur. Un párrafo había sido rodeado con un círculo por el propio nuncio. Una niña en Busan afirma haber soñado con un hombre vestido de rojo que sostenía una piedra brillante. Dijo que la piedra canta un nombre que no puede pronunciar, pero que le reconforta escucharlo. Dice que el nombre tiene 3 partes. El Papa cerró la carpeta. «Se está extendiendo», dijo su secretario. Dudó. «¿Qué hacemos, Santo Padre?». «Vigilaremos, oraremos y esperaremos», respondió León. Tagle pasó la mayor parte del día en oración silenciosa dentro de la Basílica de San Pedro, sentado discretamente tras una de las grandes columnas de mármol. Los peregrinos pasaban, ajenos a su presencia. No se escondía, escuchaba. Justo después del mediodía, sonaron las campanas, y algo en su interior respondió, no con palabras, sino con un eco en el alma. Miró hacia la gran cúpula y buscó la tela en su bolsillo. No la desdobló, solo la sujetó con fuerza, y una vez más, el calor regresó, sutil pero real. Escuchó a un niño jadear y se giró. Un pequeño, de no más de 10 años. Lo señalaba. «Mamá», dijo el niño en voz baja. Su pecho brilla. Tagle bajó la mirada, sobresaltado. Su sotana estaba intacta, pero el espacio debajo, justo sobre su corazón, emitió un leve resplandor por un instante.
Luego desapareció. La madre reprendió suavemente al niño: no digas cosas raras. Pero el niño solo susurró: no miento. Parecía una palabra que quería brillar. Esa noche, de vuelta en su residencia, Tagle encendió una vela y colocó el lino frente a ella. Se sentó en la oscuridad, contemplando la llama, esperando algo que no podía nombrar. Cuando la llama se inclinó bruscamente hacia la izquierda, de forma antinatural, supo que algo había cambiado. La vela no respondía al viento, respondía a la presencia. Y entonces, desde el corazón de la llama, un destello, demasiado rápido para verlo con claridad, pero innegable en su forma. Parpadeó y desapareció. Era una letra hebrea. Supo cuál era. Susurró al aire: Yod. De repente, la llama de la vela creció 2 veces y luego volvió a la normalidad. En otro lugar de la ciudad, un sacerdote anciano escribió una carta al Vaticano. Afirmaba que, durante la oración, su audición, deteriorada por años, había regresado momentáneamente, pero lo único que escuchó fue un nombre. No era latín, ni humano, pero le resultaba familiar. Lo escribió fonéticamente: Caramel. Más tarde, buscando en las escrituras, encontró la palabra Carmelo, el monte donde el profeta Elías había hecho descender fuego del cielo. Un escalofrío lo recorrió. Envió la carta, pero arrancó la página de su diario donde había garabateado el nombre y la enterró bajo el altar de su capilla. No quería volver a tocarla. De vuelta en su propia capilla, Tagle cayó de rodillas. El calor en su pecho se había convertido en una presión insistente. Un latido que no era el suyo. Y entonces oyó un susurro. No de la habitación, no de su mente, sino del nombre mismo. Cuando él habla, la tierra tiembla. Los labios de Tagle se movieron, pero no conocía las palabras. Esa noche, un temblor sacudió un tranquilo rincón de Roma. No fue un terremoto, no algo medieval en sismógrafos, sino un temblor de quietud, de esos que silencian a los pájaros y hacen que el alma se prepare antes de que la mente entienda por qué. El cardenal Tagle se despertó sin saber la causa. No había soñado, no había habido ningún sonido, solo esa abrumadora sensación de presencia. Se incorporó en la oscuridad. No estaba solo, ninguna figura se alzaba ante él, pero algo estaba allí, observando, y entonces lo notó: el lino, doblado sobre su escritorio, ahora brillaba suavemente en los bordes, trazando su contorno en oro. Se acercó lentamente, lo desdobló. Había escritura de nuevo, pero esta vez el mensaje era más largo. El nombre no conmueve por curiosidad, sino por verdad. Espera donde se pronunció la sangre del cordero. Vete. 4 líneas, que ya se estaban desvaneciendo. A las 6:30 de la mañana, Tagle llamó al Papa León XIV. Necesito salir de Roma, dijo en voz baja. El Papa no preguntó por qué, solo inquirió: ¿a dónde irás? Aún no lo sé, respondió Tagle, solo sé que debo seguir el nombre. Al mediodía, Tagle estaba en un vuelo hacia Jerusalén. No lo había planeado, pero cada movimiento, cada instinto, lo había guiado hacia un destino: una pequeña capilla cerca del huerto de Getsemaní. No era un lugar turístico ni antiguo. Había sido construida en el siglo XIX por una discreta orden de hermanos contemplativos. Pocos la visitaban, pero él la había visto una vez, años atrás, y recordaba cómo el aire se había sentido cargado de algo tácito. Ahora, lo llamaba de nuevo. Cuando llegó, la capilla estaba vacía, solo el eco de sus pasos sobre las baldosas. Se acercó al altar y lo sintió al instante, como si entrara en aguas profundas. Cada respiración se hizo más lenta. El peso en su pecho regresó, no como una carga, sino como un reconocimiento. Se arrodilló. Las palabras no acudían. Desplegó de nuevo el lienzo, dejándolo sobre el altar. Y entonces, desde el silencio, un viento sopló a través del edificio. La única vela del altar parpadeó con violencia, y una sombra se proyectó tras él. Era la suya, pero se movió antes que él. Tagle contuvo el aliento. Su sombra extendía los brazos, no a los lados, sino hacia adelante,
como si estuviera alcanzando algo. Y en la pared de enfrente, 3 símbolos brillantes parpadearon débilmente, las mismas letras hebreas. El nombre, y luego, una voz, no desde arriba, no desde atrás, desde el interior de los muros de la capilla. Una voz suave, masculina, que hablaba en lo que parecía arameo, pero que su alma entendió perfectamente. Siempre estuvo aquí. Eras tú quien tenía que llegar. Tagle susurró. ¿Quién es él? ¿El que lleva el nombre cuando el mundo lo ha olvidado? Se quedó de pie, temblando. ¿Por qué yo? Ninguna respuesta, solo el parpadeo de la vela. En Roma, el Papa León XIV entró solo en la capilla papal. Se arrodilló y abrió un pequeño cuaderno donde había estado registrando informes extraños. Una joven en Polonia que vio aparecer palabras en su rosario. Una parroquia en Chile donde 3 sacerdotes se desmayaron durante la consagración, afirmando que sus nombres habían sido reemplazados por uno solo. Una estatua del Sagrado Corazón en Nigeria donde, durante una vigilia, el nombre Adonai apareció iluminado en la frente. Cada incidente, con horas de diferencia, cada testigo sintiendo que no oía una voz, sino que la recordaba. León cerró el cuaderno y susurró. No es el mundo recordándolo a él. Es Dios recordándonos a nosotros a través de él. En Jerusalén, Tagle permaneció en la capilla durante horas. Al levantarse, al atardecer, encontró el lienzo cambiado de nuevo. Un último mensaje había aparecido. Has caminado hasta donde una vez se lloró el nombre. Ahora debes pronunciarlo donde nunca ha sido pronunciado. Lo dobló con cuidado. Aún no sabía dónde estaba ese lugar, pero algo le decía que pronto lo sabría. A la mañana siguiente, el cardenal Tagle despertó antes del amanecer. Se sentía impulsado a moverse, no con urgencia, sino con una serena certeza. Llevaba solo la tela doblada en el bolsillo interior de su sotana. Caminaba a pie, guiado no por un mapa, sino por una atracción interior que tiraba de su alma. La ciudad estaba en silencio. Cruzó la puerta de Damasco, serpenteando por callejones de piedra, hasta que llegó a un pequeño arco que conducía a un patio ajardinado. Se detuvo. Nunca había visto ese lugar. No había señales, no había turistas, pero al cruzar el umbral, lo supo. Este era el lugar donde nunca se había pronunciado ese nombre. En el centro del patio, una higuera solitaria crecía, sus ramas dobladas por la edad. En su base, una losa de antigua piedra caliza reposaba como un altar. Tagle colocó el lienzo sobre ella y se arrodilló. Entonces habló, al principio, solo en su interior. Luego, abrió la boca y pronunció una sola palabra. No era latín, ni tagalo, ni hebreo, nada humano, pero real. Un sonido que parecía contener todo el significado y el recuerdo del mundo. Como si la creación misma hubiera esperado para oírlo de nuevo. En el momento en que lo pronunció, una fuerte ráfaga de viento barrió el patio. Y luego, un temblor, no del suelo, sino de su propio cuerpo. Sus manos hormiguearon, su visión se nubló. Al bajar la vista, el lienzo se había oscurecido, como si estuviera húmedo, y sobre él se había formado una marca, 3 líneas oblicuas, quemadas pero sin llama. Extendió la mano para tocarlas y, en el instante del contacto, vio, ya no estaba en el jardín, estaba en el mar de Galilea, el agua plateada bajo un cielo pálido. Una figura estaba de pie a varios metros de distancia, de espaldas. Tagle no podía moverse. Entonces, la figura se giró, no vio un rostro, solo luz pura, luz viva, pero lo supo, era Jesús, y desde esa luz, la misma palabra que había pronunciado en el jardín regresó a él. Más fuerte, más clara, y entonces, la luz dijo suavemente, ahora, dilo por ellos. Tagle jadeó con acento agudo, cayendo hacia atrás. Estaba de vuelta en el patio, sudando, con las rodillas temblorosas, pero la tela permanecía ante él, todavía marcada, todavía caliente. Sabía lo que tenía que hacer. En Roma, el Papa León XIV recibió un sobresellado sin remitente. Dentro, una sola fotografía, la tela de lino.
ahora visiblemente marcada con 3 líneas quemadas. Debajo, alguien había escrito a mano: Él ha hablado. León miró el crucifijo sobre su ventana y dijo en voz alta: entonces. El silencio ha terminado. En todo el mundo, los signos se multiplicaron. Una monja en Argentina despertó de un coma susurrando la misma palabra. En Canadá, una estatua del niño Jesús desprendió aroma a mirra. Un grupo de estudiantes en Nigeria escuchó un himno compuesto de una sola palabra mientras pasaban frente a una capilla. Ninguno reconoció la melodía, pero todos lloraron. La palabra no había llegado a sus mentes, había llegado a sus almas. Tagle regresó a Roma en secreto. Se reunió con el Papa después de la medianoche. No habló, simplemente desdobló el paño, lo puso delante del pontífice y susurró el nombre. El Papa León XIV cerró los ojos y lloró. Luego levantó la vista. No llevabas el nombre, te has convertido en el nombre. El Papa León XIV permaneció en silencio, con los ojos fijos en el paño. Las 3 líneas quemadas ya no brillaban. Se habían asentado, como un mensaje entregado que ahora esperaba. Te has convertido en el nombre, había dicho. Tagle no lo negó, porque en lo profundo de su ser, lo sabía. Ya no solo portaba la presencia, era parte de ella. No divino, no santo, sino habitado. Y ahora, pedía ser escuchado. El Papa caminó por la capilla. La iglesia primitiva llamaba misterios a algunas cosas. No porque estuvieran ocultas, sino porque eran demasiado reales para caber en el lenguaje. Este es uno de esos misterios. ¿Qué hacemos?, preguntó Tagle. Lo que siempre hemos hecho, dijo León: custodiarlo, esperar y, cuando el mundo esté listo, susurrar. A la mañana siguiente, una directiva sellada circuló por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Solo decía: si un nombre se escucha en varios lugares a la vez, sin origen lingüístico pero conocido en el espíritu, regístrenlo, no publiquen, reporten a Roma de inmediato. Para la mayoría, parecía críptico. Para unos pocos, era la confirmación de que el silencio había terminado y el nombre volvía a caminar sobre la tierra. De vuelta en el Pontificio Colegio Filipino, Tagle colocó el paño, ahora sellado en una sencilla caja de madera, junto a su crucifijo y su Biblia. Mientras estaba sentado, algo se agitó en su interior. No un sonido, sino una calidez silenciosa. La presencia no se había ido, se había asentado. Y en el silencio, escuchó una invitación: habla de nuevo. No para dirigir, sino para despertar. El domingo siguiente, en una misa matutina en una modesta parroquia romana, le pidieron a Tagle que leyera el Evangelio. No estaba planeado, pero aceptó. Se acercó al ambón y abrió el leccionario. La página se había abierto en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer. Leyó lentamente y, al terminar, algo en él despertó. Pronunció 3 sílabas suaves, desconocidas. La iglesia quedó en un silencio absoluto. Un bebé dejó de llorar. Un teléfono se apagó. Una mujer rompió a llorar sin motivo. Un hombre dejó caer su rosario. No de miedo, sino de asombro. No habían entendido la palabra, pero la habían sentido. Había entrado en la habitación como una llave en una cerradura olvidada. Más tarde, León se encontró con Tagle en los jardines. Lo dijiste otra vez. Tagle asintió. No lo planeé, pero quería ser dicho, no como una orden, sino como una oración que anhela existir. León exhaló lentamente. Esto lo cambia todo. Tagle negó con la cabeza. No, lo recuerda todo. En los meses siguientes, los monjes en Grecia escucharon música dentro de los muros de piedra. Una mujer moribunda en el Líbano susurró una palabra sin origen. Luego sonrió y falleció. Un sacerdote en Ucrania soñó con un hombre de rojo que caminaba descalzo sobre la nieve, dejando a su paso palabras que derretían el hielo. El nombre nunca se difundió, se propagó por reconocimiento. La gente no lo aprendió, lo recordó. Y así, la caja permaneció con Tagle. La tela nunca volvió a cambiar. Su obra estaba hecha, había hablado, y a través de él,
El cielo había susurrado a la tierra, no he olvidado mi nombre. No te he olvidado. Que esta verdad nos despierte, que nos purifique, que nos lleve al confesionario y luego al altar. No con presunción, sino con gratitud y asombro. No estamos llamados a ser tibios, estamos llamados a ser santos. Y el camino hacia la santidad comienza con la humildad, el arrepentimiento y la reverencia. Recibamos la Sagrada Eucaristía en estado de gracia, con corazones limpios y un amor ardiente. Entonces no será un pecado, sino nuestra salvación. No será juicio, sino alegría. No será condenación, sino comunión con el Dios vivo. Si este viaje espiritual ha resonado en tu corazón, te invito a darle me gusta y a suscribirte al canal, activando las notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima, mi querido amigo, y que Dios te bendiga siempre.